Buenas tardes. Continuando con el segundo video de la unidad correspondiente a regresión y correlación, en este caso iniciaremos con las medidas de bondad de ajuste de la recta estimada. Para ello, vamos a estudiar la varianza del error residual, posteriormente el coeficiente de determinación, y después continuaremos con los supuestos. Los supuestos son importantes para poder realizar estimación mediante intervalos de confianza y predicción, como así también hacer inferencia acerca de los coeficientes de los parámetros poblacionales alfa y beta. En un tercer video veremos el análisis de correlación. Comenzando con la evaluación de la bondad del ajuste, iniciaremos con la varianza residual. La varianza residual poblacional nunca la vamos a conocer. Es por eso que vamos a utilizar un estimador insesgado de la varianza residual, que es el S cuadrado de I condicionado a X, es decir, la varianza residual muestral. Fíjense cómo está confeccionada la fórmula de la varianza residual muestral. Es la suma de cuadrados del error dividido sus grados de libertad. Como siempre, las varianzas son suma de cuadrados dividido grados de libertad. En este caso, tenemos que la suma de cuadrados viene dada por la diferencia entre cada valor de I observado con respecto a su estimación, ¿sí? Y eso lo dividimos por los grados de libertad, que son n-2, debido a que la estimación de I estamos estimando dos parámetros, alfa y beta. Fíjense recordando lo que pasaba cuando trabajábamos con una sola dimensión. En ese caso, la varianza aquí era igual a la diferencia que existía entre cada valor de X con respecto a la estimación de su media poblacional dividido sus grados de libertad. La idea en este caso es análoga. En ambos casos estamos estimando una varianza poblacional y siempre lo que estamos haciendo es la suma de cuadrados de las desviaciones con respecto al valor estimado dividido los grados de libertad. Nosotros en este caso trabajamos con la varianza, pero posteriormente calculamos la raíz cuadrada y obtenemos el desvío estándar. En este caso también tenemos un desvío estándar residual y mide la magnitud del alejamiento promedio de los puntos observados a la recta de regresión. Cada uno de los puntos es un valor I sub I. Y la recta estimada es el I sombrero. Cuando X toma un valor determinado, vamos a tener cada una de estas estimaciones. Las desviaciones que existen, estos bastoncitos azules, elevados al cuadrado, dividido por su grado de libertad, y la raíz cuadrada de toda esa expresión es lo que se llama el desvío estándar residual. Si tenemos un desvío estándar residual pequeño, quiere decir que el alejamiento de los puntos con respecto a la estimación es pequeña, por lo tanto, estamos en presencia de un buen ajuste. En cambio, si tenemos un desvío estándar residual muy grande, quiere decir que los puntos están muy dispersos con respecto a la recta estimada. Vamos a continuar ahora con el coeficiente de determinación, a quien llamaremos R cuadrado. El coeficiente de determinación indica el porcentaje de la variabilidad total, o de la variabilidad de I, que está explicada por la regresión o la variable independiente X. Hay que tener en cuenta que regresión y variable independiente X en este caso es lo mismo porque estamos ante una regresión lineal simple, es decir, que depende solamente de X. Bien, fíjense, en este caso es claro ver que Y depende de X en una forma lineal. Pero ¿qué hubiese pasado si nosotros no contábamos con la información de X y tuviésemos que hacer una predicción con respecto a Y? Esta situación ya la planteamos en el primer video cuando hacíamos la estimación de I a partir de la media muestral. Si nosotros con todos estos puntitos, ¿sí?, los proyectamos en el eje de las ordenadas y sacamos un promedio, vamos a encontrar que esa va a ser nuestra estimación en ausencia de X. ¿Sí? La mejor forma de estimar cuál va a ser el valor de Y predicho, si no tenemos X, únicamente va a ser sacando su promedio. Esa sería una muy buena estimación. Pero la realidad es que sí contamos con X. Y al contar con X, nosotros podemos hacer una mejor estimación a través de esta recta que vemos aquí. Lo que vamos a hacer es tratar de entender cómo este nuevo ajuste que estamos haciendo mediante la recta que vemos acá, mejora
la predicción que habíamos hecho en ausencia de x. Para eso vamos a tomar un único punto, xy y sub i, y vamos a hacer una descomposición del error que cometíamos al principio y el error que estamos cometiendo ahora que mejoramos nuestra predicción. Y sub i menos i raya es lo que vamos a denominar de alguna forma variabilidad total. ¿Sí? Esta diferencia entre el valor observado y lo predicho en ausencia de x es la variación total. Y lo vamos a descomponer en dos partes. Por un lado, vamos a tomar la diferencia que pudimos explicar a partir de la aparición de la recta de regresión. Fíjense, con esta recta que nosotros estimamos ahora de acuerdo a que existe x, vamos a decir que toda esta parte que nosotros corregimos en la estimación, fíjense que esta es la estimación nueva con la recta, entonces toda esta partecita que está acá es lo que pudimos explicar, es la variabilidad explicada. Mientras que la diferencia entre el i observado y el i estimado con la recta de regresión es lo que todavía no alcanzamos a explicar. ¿Sí? Entonces, lo que hicimos fue una descomposición de la variabilidad total en dos partes, en lo que pudimos explicar con el nuevo ajuste de la recta y lo que la recta no alcanzó a explicar. ¿Está bien? Pero esto lo estamos haciendo para un solo punto y debemos hacerlo para todos los pares ordenados, para los n pares ordenados. Entonces, lo que vamos a hacer es, como tenemos las estimaciones vamos a tener valores positivos y negativos, lo que vamos a hacer es elevarlos al cuadrado y sumarlos a lo largo de todos los puntos. ¿Sí? Entonces, elevamos al cuadrado en ambos miembros y los sumamos a lo largo de todos los puntos. Hay que tener en cuenta acá que a más b al cuadrado no es a cuadrado más b al cuadrado, sino que hay una serie de cancelaciones y nos termina quedando esta expresión. A esta sumatoria que tenemos acá, de las desviaciones de i con respecto a i raya, lo vamos a llamar suma de cuadrados total. A las diferencias que existe entre el i estimado y el i raya, lo vamos a llamar la suma de cuadrados explicados. Y lo que no pudimos explicar, la vamos a llamar suma de cuadrados no explicados o suma de cuadrados del error. ¿Sí? Entonces, esta expresión vamos a empezar a trabajarla un poco más hasta llegar al coeficiente de determinación. La suma de cuadrados total, como dijimos recién, es igual a la suma de cuadrados explicados más la suma de cuadrados no explicados. O lo podemos llamar de otra forma. La suma de cuadrados total es igual a la suma de cuadrados debido a la regresión, ¿sí? Lo que expliqué lo expliqué debido a la regresión, y lo que no lo pude explicar lo vamos a llamar suma de cuadrados del error, que es la misma suma de cuadrados que estuvimos trabajando hace un instante con el desvío estándar residual. Si dividimos en los dos miembros por la suma de cuadrados total, nos va a quedar la siguiente expresión. Suma de cuadrados total en ambos miembros, simplificamos, nos queda 1, distribuyendo nos queda suma de cuadrados regresión sobre la suma de cuadrados total, más la suma de cuadrados del error sobre la suma de cuadrados total. Podemos pasar restando este término para aquel lado y nos queda la expresión del r cuadrado. El r cuadrado entonces es la suma de cuadrados de la regresión sobre la suma de cuadrados total. Si la suma de cuadrados de regresión es muy grande con respecto al total, vamos a decir entonces que la variabilidad explicada, la variabilidad de y explicada por la regresión es muy grande y va a ser cercana al 100%. Por otra parte, si la suma de cuadrados de la regresión no logra explicar mucho la suma de cuadrados total, el r cuadrado nos va a quedar cercano a 0. A este r cuadrado lo llamamos coeficiente de determinación. Veamos algunos ejemplos bien extremos para poder ver el comportamiento del r cuadrado. Aquí tenemos una nube de puntos en la cual no se ve una relación entre x e y. Si no hay una relación entre x e y, dijimos que la mejor estimación de los valores de y va a ser igual a y raya. Y ese y raya va a ser igual a nuestro y estimado. Es decir, que en este caso, la estimación de la recta va a ser idéntica a la estimación teniendo en cuenta que no existe la variable x
como una explicación. Entonces, si estos dos valores coinciden a lo largo de todos los valores de x, fíjense lo que pasa con la suma de cuadrados de regresión. La suma de cuadrados de regresión, como estos dos valores coinciden, nos da 0. Si la suma de cuadrados de regresión es igual a 0, todo el numerador se nos cancela y el r cuadrado es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no importa cuál sea el valor de x, los valores de y van tomando un valor de forma aleatoria. Esto quiere decir entonces que el aporte de x no ha sido significativo y no nos ayuda a explicar nada de la variabilidad de y. Veamos otros ejemplos. En estos dos casos pasa algo completamente diferente, totalmente antagónico. En este caso, fíjense que la recta, o sea, los puntos están dispuestos sobre una recta. En este caso la recta es de tipo creciente y en este caso la recta es de tipo decreciente. Pero en ambos casos se ve que la relación es perfecta. En ambas figuras se ve que y sub i, los valores observados, los puntitos, son iguales a los valores estimados con la recta. Y si esto ocurre, fíjense lo que pasa con la suma de cuadrados del error. La suma de cuadrados del error, en este caso sería como lo observado es igual a lo estimado, esta suma de cuadrados es igual a 0. Entonces la suma de cuadrados del error es igual a 0. Si la suma de cuadrados del error es igual a 0, nos queda 1 menos 0, 1, r cuadrado es igual a 1. ¿Qué quiere decir en este caso? Que el 100% de la variabilidad de y está explicado por x. Es decir, que hay una relación lineal perfecta. Dado el valor de x, determinamos específicamente cuál es el valor de y. Por eso hablamos de que del coeficiente de determinación habla de qué porcentaje de y estamos determinando con los valores de x. Un aspecto importante a tener en cuenta cuando trabajemos con la tabla de análisis de la varianza es que el r cuadrado, como decíamos recién, lo podemos definir como la suma de cuadrados de regresión sobre la suma de cuadrados total. Y en la suma de cuadrados de regresión la podemos expresar como el b cuadrado, ¿sí?, que es la pendiente de la recta, por la suma de cuadrados de x. Y la suma de cuadrados total es igual a la suma de cuadrados de y, como ya vimos en el primer video. Vamos a demostrar el por qué la suma de cuadrados de regresión es igual a b cuadrado por la suma de cuadrados de x. La suma de cuadrados de la regresión es el y estimado menos el y raya, es decir, lo que logré explicar con el aporte de la recta. Despejando y sub i estimado, nos va a quedar a más b xy. ¿Sí? Pero por otra parte, sabemos que a es igual a y raya menos b por x raya. Reemplazando esta expresión, vemos que podemos cancelar y raya con y raya. Y nos queda bxy menos b por x raya. Sacando factor común b, sacándolo del cuadrado, que nos quedaría b cuadrado, como es una constante lo podemos sacar fuera de la sumatoria, nos quedaría b cuadrado por la suma de cuadrados de x, ya que es la diferencia entre xy y x raya elevado al cuadrado, todo la sumatoria de igual a 1 hasta n. Acá tenemos entonces una forma de mostrar por qué la suma de cuadrados de regresión es igual a b cuadrado por la suma de cuadrados de x. Como les decía, este resultado lo vamos a utilizar más adelante cuando estemos trabajando con el análisis de la varianza. Otra forma de mostrarlo un poco más gráfica es viendo el siguiente esquema. Fíjense, tenemos la recta ajustada y tenemos x raya por un lado y x sub i por el otro. Sabemos que la recta de regresión ajustada siempre pasa por el punto x raya y raya. ¿Sí? Entonces, tenemos esta recta y podemos ver entonces, si quisiéramos evaluar cuál es la pendiente, sabemos que la pendiente es igual a la tangente del ángulo que forma la recta con el eje de las abscisas. En este caso, hicimos una pequeña trampita y asignamos un eje paralelo al eje de las x, que es y raya.
Y la tangente de alfa en este caso va a ser igual a b. Pero la tangente de alfa sabemos que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Sí? Esas reglas trigonométricas que ya conocemos. Y estimado menos y raya es el cateto opuesto. XY menos X raya es el cateto adyacente. Entonces, por esta relación podemos vincular a la tangente de alfa con este cociente es igual a b. Pasamos multiplicando XY menos X raya al otro lado de la igualdad. Y si elevamos al cuadrado y en ambos miembros y sumamos todo, nos termina quedando que la suma de cuadrados de la regresión es igual a b cuadrado por la suma de cuadrados de x. Como les decía, es un elemento a tener en cuenta cuando estemos trabajando con la tabla de análisis de la varianza. También es importante tener en cuenta que la suma de cuadrados de regresión está vinculada con el valor de b. Fíjense qué pasa si el valor de b es igual a 0. Si el valor de b es igual a 0, la suma de cuadrados de regresión es igual a 0. ¿Por qué? Porque en ese caso, si b es igual a 0, tendríamos una recta paralela al eje de las x. ¿Qué quiere decir esto? No importa qué valor asuma x, los valores de y van a estar distribuidos de forma aleatoria alrededor de esa recta de regresión y raya. ¿Sí? Hasta el momento vimos el desvío estándar residual como una medida de cuantificar la dispersión que existe entre los puntos alrededor de la recta estimada. Por otra parte, vimos el coeficiente de determinación que cuantifica el porcentaje de la variabilidad de y que está explicado por la regresión. De aquí en adelante vamos a trabajar en la inferencia estadística, y para poder hacer inferencia necesitamos realizar algunos supuestos de los estimadores. Punto número 1. El primer supuesto es que no hay error en la variable independiente x. Esto quiere decir que la variable x no es una variable aleatoria, sino que es una variable que está predeterminada por el investigador y que su error es despreciable. El segundo punto. Para cada subpoblación de x, x sub i, para cada uno de los valores de x, y va a tener una distribución que será normal con una media, mu sub i, que como dijimos antes depende de cada valor de x, y que además la variabilidad que tiene es sigma cuadrado y que es constante para cada valor de x. El tercer punto es que los errores son independientes. Esto quiere decir que los errores que nosotros podamos observar en cada una de las observaciones no dependen unas de otras. Y por último, f de x pasa por todos los puntos x sub i, mu sub i. Esto quiere decir que la relación lineal, la relación que existe entre y x es de tipo lineal. Para poder realizar esto, vamos a acudir a la verificación de supuestos. Este gráfico sintetiza mucho de lo que vimos en la diapositiva anterior. Primero, x sub i está fija, ¿sí? Para cada valor de x está fijo, ¿sí? Segundo punto, para cada valor de x, y tiene una distribución normal. ¿Cuál es su esperanza? Mu sub 1, en este caso para x sub 1. ¿Y cuál va a ser la esperanza? Va a ser igual a alfa más beta, reemplaza beta por x sub 1, ¿sí? Ese valor aquí. Y además, fíjense que la varianza que tiene esta variable y es la misma que tiene acá para x sub 2, para x sub i y para x sub n. Es decir, al tener todas las curvas la misma dispersión, decimos que tienen varianza constante, ¿sí? Y por último, lo que vemos es que la relación que existe entre x y las medias de y es de tipo lineal. Para el estudio de residuales vamos a trabajar con distintas opciones. Número 1. Primero, el gráfico de residuales versus predichos. El gráfico de residuales versus predichos permite ver si existe algún tipo de tendencia. Si hubiese algún tipo de tendencia, uno puede pensar que en realidad está ajustando un modelo que no es adecuado. En este caso, vemos que los errores son aleatorios alrededor del 0. En este caso podemos ver que hay una tendencia en los residuales
lo que puede estar indicando que estamos ajustando una recta a algo que es más bien curvilíneo. O este análisis de residuales puede ver que para valores bajos de x tenemos, bueno, si la relación fuese directa, para valores bajos de x tenemos una dispersión baja, pero a medida que aumentamos los valores de x, tenemos dispersiones que son cada vez más grandes. Esto está hablando de una heterocedasticidad, es decir, que la varianza no se mantiene constante para todo el recorrido de la variable x. Para poder testear la hipótesis de normalidad, podemos acudir a pruebas chi cuadrado, cuando el tamaño de muestra así lo permita. Para poder hacer la prueba de homocedasticidad, podemos hacer una prueba de comparación de varianzas. Por ejemplo, podríamos tomar el 50% de los datos que están a la izquierda de la media de los predichos y el 50% que están por encima de los predichos, del valor medio. Si esas dos varianzas hacemos una prueba F y esas dos varianzas podemos decir las rechazamos, vamos a hablar de que no se cumple con el supuesto de homogeneidad de varianzas. En el caso de no rechazar esa hipótesis nula, podemos decir que este supuesto no se ve muy afectado y podemos seguir adelante con nuestro estudio suponiendo homogeneidad de varianzas. Otro test que podemos hacer es el test de falta de ajuste para determinar si efectivamente la función pasa por los puntos medios que nosotros habíamos especificado. El análisis de tendencias lo vimos al principio de todo. Inferencia sobre la pendiente. Muy bien. Cuando queremos hacer inferencia sobre la pendiente, tenemos que pensar un poquito en B. Recuerden que queremos hacer una inferencia sobre beta, que es la pendiente, y para poder hacer inferencia sobre el beta, tenemos que conocer cuál es la distribución de B. Lo primero que vamos a ver es cuál es la esperanza de B y cuál es la varianza de B. ¿Sí? Para la esperanza de B, podemos ver que I sub I, ¿sí?, es la única variable aleatoria en toda esta expresión. El resto es una variable, pero que dijimos que no era de tipo aleatoria. Entonces, en este caso, lo podemos pensar como que es una constante que está multiplicando a una variable aleatoria. Entonces podemos trabajarlo, nosotros no lo vamos a hacer aquí, pero se puede hacer y se puede trabajar hasta llegar a ver que la esperanza de B, con propiedades de esperanza, la esperanza de B es igual a beta. Por otra parte, aplicando propiedades de varianza a B, podemos encontrar que la varianza de B tiene la siguiente expresión. ¿Sí? La varianza de B depende de dos términos. La varianza residual y la sumatoria de cuadrados de x. Si aplicamos raíz cuadrada, obtenemos el desvío de b, que es el desvío residual dividido la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de x. Este es un resultado interesante en el siguiente sentido. Nosotros recuerden que estamos tratando de ver cuál es la variabilidad de la pendiente, es decir, que queremos ver cómo puede fluctuar la pendiente en una recta. Vamos a ver cómo interviene el término de el desvío residual en cuanto a la variabilidad que tiene B. Fíjense, los puntos azules es un conjunto de datos que tiene un desvío pequeño. En cambio, los puntos rojos, si bien son similares en cuanto a la tendencia, tienen una variabilidad más grande. La pregunta es, ¿cuál de las dos pendientes va a ser más variable? ¿Sí? B, ¿cuál va a ser, en qué aspecto va a ser más variable? ¿En este conjunto de datos o en este conjunto de datos? Bueno, si nosotros tenemos este rango para movernos, vamos a darnos cuenta que en realidad la pendiente no tiene mucho recorrido para moverse. No va a poder fluctuar tanto. En cambio, acá tenemos que los movimientos que puede llegar a tener B son más amplios. ¿Sí? Piensen que la pendiente de la recta siempre pasa por el punto X raya y raya. Supongamos que está acá. ¿Sí? Entonces es como si pusiésemos un clavito en una madera y se empieza a mover dentro de los valores que le permita el rango de los puntos rojos. Este va a tener mucha más variabilidad que cuando estemos en el caso de los puntos azules, ya que
tenemos menor variabilidad en ese caso. Entonces, cuando el desvío residual sea más grande, entonces la dispersión que va a tener B va a ser más grande, ya que está en el numerador. Por otra parte, fíjense cuando tenemos la suma de cuadrados de x. En este caso tenemos dos nubes de puntos, las azules y las rojas, y en este caso la suma de cuadrados de x, ¿sí? Es decir, la suma de cuadrados de x, piensen que es la dispersión de x. La dispersión de x es más grande para el conjunto de datos rojos que para el conjunto de datos azules, ¿sí? En este caso, fíjense que si ponemos de nuevo un clavito acá, en el punto medio, x raya y raya, ahí van a ver que la variabilidad de la pendiente es mucho menor que en este otro caso. Y eso se ve reflejado en la ecuación. Si la suma de cuadrados de x es más grande, el desvío de b es más pequeño. Entonces, por un lado ya vimos que con esta expresión de b, que habíamos visto en el primer video, podíamos, mediante las propiedades de esperanza y de varianza, llegar a ver que b es un estimador insesgado, ¿sí? Porque nos da beta, que es el parámetro que queremos estimar, y además, con propiedades de varianza, pudimos llegar, en definitiva, al desvío de b. Pero nos está faltando saber cuál es la distribución de b. Ya conocemos su esperanza y su desvío. Bueno, b tiene una distribución normal, porque lo que vemos acá, y dijimos que tiene una distribución normal, y como es una combinación lineal de una variable normal, tiene una distribución normal. Entonces, b tiene una distribución normal con media beta y desvío sigma de b. Ahora bien, nosotros no conocemos cuánto vale el desvío de b, es desconocido. Entonces, cuando nosotros lo vayamos a estimar, se puede demostrar que este estadístico de prueba tiene una distribución t de student con n-2 grados de libertad. Entonces, como ya conocemos cuál es el estadístico de prueba para b, que asocia a b con beta, podemos trabajar para hacer intervalos de confianza para beta o pruebas de hipótesis para beta. Vamos a iniciar entonces con las pruebas de hipótesis acerca de la pendiente. Planteemos la hipótesis nula beta es igual a 0 y la alternativa beta diferente de 0. Coloquialmente, ¿qué quiere decir? Si beta es igual a 0, podemos afirmar que no existe relación lineal entre x e y. ¿Por qué? Porque si la pendiente de una recta es igual a 0, en ese caso podríamos decir que la recta es paralela al eje de las x, y esto implicaría que no importa qué valor asuma x, y se mueve de forma aleatoria alrededor de esa recta. Es decir, que no hay ni un crecimiento ni un decrecimiento a medida que aumenta x. Como cualquier prueba de hipótesis, para poder probar, en este caso el parámetro beta toma un valor determinado, vamos a tener que apelar al estadístico o al estimador de ese parámetro beta, que es b. Y en este caso tenemos la variable pivotal que vincula a b con beta mediante la distribución t de student. Entonces el procedimiento es igual que cualquier otro procedimiento de prueba de hipótesis. Planteamos la hipótesis nula alternativa, estimador bajo la hipótesis nula, que en este caso se haría que tenemos que tener en cuenta que en este caso beta se nos va a ir porque beta es igual a 0 en la hipótesis nula. Región de rechazo y no rechazo, y vamos a rechazar si el t observado es menor a un crítico, al crítico negativo, o vamos a rechazar si es mayor al crítico positivo, donde el t observado es el b observado dividido el desvío de b observado. ¿Sí? Es muy sencillo, es igual a cualquiera, es muy similar a las pruebas que venimos haciendo hasta el momento. También podemos generar intervalos de confianza para beta, teniendo en cuenta cuál es el parámetro cual queremos estimar que es beta. Lo que vamos a hacer es una estimación puntual, que es el b observado, y le voy a restar y a sumar un error. ¿Ese error en qué está compuesto? Primero, por la distribución del estadístico de prueba, que es una t de student con n-2 grados de libertad, y el desvío de b, ¿sí? Es b observado más menos t por el desvío de b, ¿sí? Ni más ni menos. Se construye un intervalo de confianza
de la misma forma que lo veníamos haciendo para la media, por ejemplo, para una proporción, etc. ¿Sí? La estimación más menos su error. Otra forma de probar la hipótesis nula de beta igual a 0 es la siguiente, armando lo que se llama una tabla de análisis de la varianza. En este caso, esta tabla descompone de la misma forma que usamos en el coeficiente de determinación la variabilidad total en tres componentes o fuentes de variación. La variabilidad total la descompone en lo debido al error y la fuente de variación debido al efecto de la regresión o lo que explica X. Fíjense que en este caso las sumas de cuadrados son las descomposiciones que habíamos visto antes. En este caso vemos que esta suma de cuadrados del y estimado menos el y raya tiene, el y estimado tiene, en nuestro caso que es una regresión lineal simple, dos parámetros para estimar, alfa y beta. Y tiene un solo valor para estimar para y raya, ¿sí? Entonces tenemos la cantidad de parámetros de estimar en la regresión menos 1. ¿Sí? Por eso tenemos P menos 1, donde P indica la cantidad de parámetros a estimar. En nuestro caso de regresión lineal simple, P siempre asume el valor 2, que es alfa y beta. En este caso, para el total tenemos n observaciones, n pares ordenados, y le restamos 1, que es el grado de libertad que perdemos al estimar la media poblacional. Nos quedan n-1 grados de libertad. Y por diferencia, calculamos los grados de libertad del error. ¿Sí? Si hacemos n-1 menos p-1, el menos 1 se va con el más 1 y nos queda n-p. Ahora bien, tenemos una suma de cuadrados y unos grados de libertad. Suma de cuadrados y grados de libertad. Si nosotros hacemos el cociente entre una suma de cuadrados y los grados de libertad, lo que obtenemos es una varianza. Lo mismo pasa cuando hacemos la suma de cuadrados del error dividido su grado de libertad. Lo que obtenemos es otra varianza. Pero estas varianzas, la varianza de la regresión, lo que nosotros encontramos cuando hacemos esta descomposición, la esperanza de esta varianza es esta expresión que ven aquí. Y la esperanza del cuadrado medio del error es el sigma cuadrado. ¿Sí? Ahora bien, si nosotros hacemos un cociente entre estas dos expresiones, ese cociente va a ser igual a 1 en el caso en el que beta sea igual a 0. ¿Sí? Y va a ser muchísimo más grande que 1 cuando el beta sea significativamente más grande que 0. ¿Está bien? Entonces, al hacer este cociente, lo que estamos contrastando es si este término lo podemos considerar 0 o no. Y recuerden que esta expresión que tenemos acá, en términos poblacionales, es la suma de cuadrados de la regresión. Recuerden que la suma de cuadrados de regresión era igual a b cuadrado por la suma de cuadrados de x. Entonces, de alguna forma, lo que estamos testeando cuando hacemos el cociente entre estos dos cuadrados medios mediante una prueba f, lo que estamos viendo es si la suma de cuadrados de regresión es significativamente diferente de 0 o no. Es decir, lo que estamos queriendo ver es si la regresión o lo que explica x de y es significativamente diferente de 0 o no. Bueno, como tenemos dos varianzas, hacemos el cociente y nos queda un f observado. Este f observado lo comparamos contra un f crítico. ¿Sí? Si el f observado es mayor al crítico, rechazamos la hipótesis nula y eso va a decir que beta es diferente a 0. ¿Sí? Y si no rechazamos la hipótesis nula, eso lo que va a decir es que esta cantidad no es significativamente diferente de 0, por lo tanto, beta no es distinto de 0. Esa es otra alternativa que tenemos para probar la hipótesis nula de beta igual a 0, que es muy útil cuando trabajamos después también con análisis de la varianza, esta descomposición en fuentes de variación distinguibles. Una cuestión más a tener presente, el r cuadrado, como ya vimos, es 1 menos la suma de cuadrados del error sobre la suma de cuadrados total. Si el error es nulo, tenemos que el r cuadrado es 1, es decir que prácticamente toda la variabilidad de y la explicamos con x. ¿Sí?
Pero tenemos que tener cuidado con el R cuadrado. Porque el R cuadrado, si uno va agregando nuevas variables para explicar la variable de respuesta I, aumenta indefinidamente por más que la variable que estemos ingresando en el modelo no sea útil, sea ruido, ¿sí? Independientemente de la variable que estemos ingresando al modelo, el R cuadrado siempre aumenta. En esos casos, que ya abandonamos la regresión lineal simple para llegar a una regresión lineal múltiple, otro coeficiente que puede ser de mucha utilidad es el R cuadrado ajustado. Ese R cuadrado ajustado no aumenta paulatinamente a medida que ingresa una nueva variable en el modelo, sino que de alguna forma, al trabajar con el cuadrado medio del error y el cuadrado medio total, penaliza cuando uno ingresa una variable espuria que en realidad no explica nada de la respuesta. Es simplemente para que lo tengan presente cuando uno trabaja con regresión lineal múltiple, empezar a pensar que el R cuadrado no brinda todos los beneficios que lo hace cuando tenemos una regresión lineal simple. Finalmente, llegamos al capítulo de predicciones. Como ya vimos al principio del primer video, el objetivo principal que persigue la regresión es predecir valores de la respuesta I para uno o más valores de la variable X. ¿Cómo vamos a hacer esas predicciones? Primero vamos a hacer, como hacíamos en el capítulo de estimaciones, una estimación puntual, ¿sí? Esa estimación puntual nos va a servir reemplazando el valor de X por el valor de interés, nos va a dar un valor puntual de la respuesta, ¿sí? Entonces, esta ecuación se puede utilizar para hacer la estimación puntual. Pero ya hemos visto que nos interesa trabajar en estadística con márgenes de error. Y vamos de alguna forma, realizar intervalos de confianza. Vamos a extrapolar esa idea al análisis de regresión. Primero y principal, vamos a hacer intervalos de confianza para la respuesta media, de la misma forma que hacíamos cuando trabajábamos con una sola variable, ¿sí? En este caso tomamos un conjunto de datos y hacemos un intervalo de confianza para la media. En este caso es lo mismo. Para un valor de X determinado, lo que encontramos es un intervalo de confianza para la respuesta media. ¿Está bien? Si uno lo piensa a esta situación para todos los valores X del recorrido, lo que terminamos teniendo es una esperanza, ¿sí? La recta, ¿se acuerdan al principio que hablamos de la esperanza de Y condicionado a los valores de X? Ahí tenemos la estimación puntual que es la recta. ¿Está bien? Pero lo que tenemos que hacer son intervalos de confianza. Y esos intervalos de confianza o bandas de confianza, fíjense que no son rectas, que se van ampliando a medida que nos alejamos del punto X raya y raya, ¿sí? Recuerden que la recta pasa por el punto X raya y raya, es decir, por el punto medio, y es como si tuviese un clavito ahí. Y si la empezamos a mover, a rotar alrededor de ese puntito, vamos a ver que tiene más variabilidad en los extremos que en el punto X raya. Eso es una explicación intuitiva, después lo vamos a ver en la fórmula. Por ejemplo, en este caso supongamos que estamos viendo la relación entre el peso como variable de respuesta y la altura como variable X. Supongamos que tenemos las personas que miden 1,70 m, queremos saber entre qué valores se va a encontrar el peso promedio. Entonces en ese caso, para las personas de 1,70 m, yo puedo hacer un intervalo de confianza para conocer el peso promedio. Pero muchas veces no nos interesa conocer la respuesta promedio, nos interesa conocer la respuesta para una observación futura, porque justamente lo que queremos es predecir una situación dado que nosotros controlamos los valores de X. Y en ese caso vamos a hablar de la predicción de un solo valor y sub 0 y lo vamos a llamar un intervalo de predicción. No lo llamamos intervalo de confianza porque el intervalo de confianza lo dejamos reservado para los parámetros, ¿sí? Para mu, para sigma, para p, pero cuando estamos hablando de un intervalo para una observación futura, vamos a hablar de un intervalo de predicción. En ese caso, lo que tenemos es que para cada valor de X tenemos una respuesta Y. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, vamos a tener que hacer un intervalo de predicción. En este caso, uno espera que el intervalo de predicción tenga una variabilidad mayor que el intervalo de confianza, dado que en un caso estoy estimando un promedio
y en otro caso estoy estimando a una observación futura que tiene la variabilidad propia del individuo incorporada. Bien, para poder armar el intervalo de confianza y el intervalo de predicción, vamos a recordar algunos fundamentos cuando armábamos intervalos de confianza para la media poblacional mu en una sola variable. Para poder hacer un intervalo de confianza para mu, lo primero que hacíamos era armar o encontrar una estimación puntual. Una vez que tenemos esa estimación puntual, nos corríamos hacia izquierda, es decir, restábamos un valor tabular de la t, ¿sí?, que está multiplicado por el desvío de x sobre la raíz de n. Es decir, está multiplicado por el desvío de x raya. ¿Está bien? De la misma forma, le sumábamos esa cantidad en el otro extremo. Y con eso conformábamos el intervalo de confianza. En este caso, para armar el intervalo de confianza, cuando yo tengo un valor fijo de x y quiero encontrar la respuesta media de y, lo primero que vamos a hacer es encontrar la estimación puntual. La estimación puntual ya dijimos que era, la vamos a llamar I0 estimado, ¿sí?, cuando x asume el valor x0. Y esto ocurre cuando yo reemplazo en x por x0. ¿Está bien? Ahí lo primero que tengo es la estimación puntual. Lo que nos está faltando es encontrar cuál es el desvío que tenemos asociado en esta distribución, ¿sí? En el intervalo de confianza para la respuesta media tenemos la estimación puntual, ¿sí?, le restamos y le sumamos una t de student con los grados de libertad del error, ¿sí?, es decir, n-2, por el desvío. Fíjense que estamos multiplicando por el desvío, ¿sí? Recuerden que habíamos hecho la analogía del desvío estándar con el desvío estándar residual y lo multiplicamos por esta expresión. Fíjense que hubiese pasado si el x0 que nosotros queremos reemplazar es el x raya. En ese caso, toda esta expresión se nos va y nos quedaría por raíz cuadrada de 1 sobre n, o es lo mismo que dividir por raíz de n. ¿Se ve? Entonces, en ese caso nos quedaría exactamente la misma expresión. Este término que se le agrega en esta situación es que si yo voy haciendo el x0 que yo, sobre el cual quiero hacer la predicción, ¿sí?, la subpoblación por la que estoy trabajando está alejada de x raya, en ese caso penalizo por el alejamiento en x raya. Mientras más lejano está el x0 del x raya, la banda de confianza se va haciendo cada vez un poquitito más grande. En cambio, si está más cercano a x raya a llegar al punto de que x0 es igual a x raya, esta expresión se hace 0 y nos queda un intervalo de confianza, el más pequeño de los intervalos de confianza. ¿Está bien? De esa forma armamos un intervalo de confianza para respuesta media de y cuando x asume el valor x0. En cambio, cuando queremos hacer un intervalo de predicción para una observación futura, lo que hacemos es generar este intervalo de confianza. Vamos a ir comparando contra el intervalo de confianza de la respuesta media. Primero y principal, la estimación puntual es la misma. Multiplicamos por el valor tabular igual, el desvío es el mismo, y la expresión dentro de la raíz es la misma, salvo porque se nos adiciona el 1. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos el intervalo de predicción, primero lo que tenemos que hacer es, tenemos la variabilidad propia de la recta. ¿Está bien? Cuando nosotros vayamos a hacer la predicción sobre una nueva observación, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vamos a tener que hacerla sobre una variable aleatoria que es la recta a más bx. Entonces, esa recta ya tiene una variabilidad, ¿sí?, que es el desvío de y condicionado a x. Pero además, tenemos que agregarle la variabilidad propia del individuo, ¿sí? Entonces, en este caso, si nosotros introdujéramos el desvío acá dentro de la raíz, estaríamos viendo que lo que estamos haciendo es sumarle la variabilidad del individuo. Y esto es posible porque la observación futura es independiente de las observaciones que hicimos previamente. Entonces la variabilidad de la recta es independiente de la variabilidad del individuo en una futura observación. Como son independientes, las varianzas pueden sumarse y fácilmente se puede llegar a esta expresión. Entonces,
acá se ve claramente cómo el intervalo de predicción es un poco más grande que el intervalo para la respuesta media, el intervalo de confianza para la respuesta media. De hecho, acá tenemos la expresión de la recta, el intervalo de confianza, fíjense que esas son las bandas de predicción y estas son las bandas de confianza. Fíjense cómo el intervalo de confianza para la respuesta media siempre es más pequeño que el intervalo para una observación futura, ya que le estamos agregando ese desvío residual adicional. Vamos a ver un ejemplo. Los siguientes datos corresponden a un estudio sobre el tiempo de recuperación de los pacientes en horas y las dosis del medicamento utilizado en gramos. ¿Sí? Lo que queremos ver es si el paciente se recupera más rápidamente a medida que incrementamos la dosis del medicamento. Acá tenemos los pares ordenados, XY, dosis es X y el tiempo de recuperación. Tenemos un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 observaciones. ¿Sí? Para cada uno de ellos lo que vamos a hacer es, como dijimos al principio, hacer la sumatoria de x cuadrado, de y cuadrado y de x por y. De esta forma vamos a poder calcular a, b y un montón de otros valores que son necesarios para calcular el r cuadrado y otras cuestiones más, ¿sí? Así que en principio siempre es importante tratar de conformar esta tablita, ¿sí?, para tener esos resultados como insumos al principio y después utilizarlos cuando hagan falta. Vamos a ver en este caso ya directamente el gráfico. Vemos que claramente hay una relación lineal y vemos cómo se ajusta la recta. En este caso tenemos la variable de respuesta es el tiempo de recuperación, ¿sí? Tiene 12 pares ordenados, 12 puntos, y el R cuadrado nos da 0,95. ¿Cómo interpretamos ese R cuadrado? En ese caso lo que decimos es que el 95% de la variabilidad en el tiempo de recuperación está explicado por la dosis suministrada en gramos, ¿sí? Es una forma de ver que mucho del tiempo de recuperación está explicado por la dosis suministrada. También tenemos el desvío estándar residual, y lo que podemos decir es que en este caso los puntos se alejan en promedio de la recta en 2,13 horas, ¿sí? Recuerden que en este caso tenemos que la variabilidad de respuesta es en horas, ¿sí?, y el desvío siempre lo expresamos en horas. Continuando con el análisis, podemos ver esta tabla, que es una tabla estándar que nos brindan los software estadísticos, incluso el Excel. En la primera columna tenemos los coeficientes. Lo primero nos habla de la constante, ¿sí?, es decir, que está hablando de la ordenada del origen. Y la segunda fila o renglón está hablando de la dosis. Nos está hablando de la pendiente. La estimación que se hace es que la constante es 88,26 y la dosis menos 52,14. Es decir, que nuestra recta va a quedar formada de la siguiente forma: 88,26 menos 52,14 por x. ¿Esto qué quiere decir? Que a medida que se incrementa la dosis, nosotros vamos a tener un tiempo de recuperación cada vez más rápido, ¿sí? El número de horas va a bajar en la recuperación. Después tenemos, en esta tablita, tenemos los errores estándar asociados a cada una de las variables. Fíjense, no vamos a trabajar tanto con el error estándar de A, porque no vamos a hacer pruebas sobre alfa, pero sí vamos a trabajar con pruebas sobre beta o intervalos de confianza para beta. Entonces, este que vemos acá es el error estándar asociado a beta, ¿sí? Es 3,60. Y a partir de allí podemos construir intervalos de confianza, pruebas de hipótesis para beta. En este caso tenemos que la respuesta I, que es las horas que tarda una persona en recuperarse, van a ser 88,26 horas menos 52,14 por los gramos que se le suministren a esa persona. ¿Está bien? Fíjense las unidades que tenemos. Esta está en horas y esta es en horas por gramo. Cuando pongamos, por ejemplo, un gramo, se simplifican gramos con gramos y nos queda todo en función de las horas, que es la variable de respuesta, ¿sí? La ordenada de origen se interpreta
solo si el 0 pertenece al recorrido de x, o si puede asegurarse que permanece el comportamiento descrito en 0. Es decir, nosotros ajustamos esta recta en el cual el recorrido de la variable no tomaba el 0. Entonces nosotros no podemos garantizar que esta pendiente que estamos utilizando, este modelo de regresión que estamos utilizando, se mantenga de la misma forma hasta llegar al origen. Entonces, nosotros no vamos a poder interpretar en este caso la ordenada del origen por encontrarse fuera del rango de valores estudiados por x. En cuanto a la pendiente, podemos decir que por cada gramo que se incrementa la dosis, en promedio el tiempo de recuperación disminuye en 52 horas aproximadamente. ¿Sí? Esta es una forma de interpretar la pendiente por cada unidad que se incrementa. Pónganse a pensar que el rango de variación es bastante pequeño, por eso un gramo incide muchísimo en la respuesta. Vamos a hacer intervalos de confianza para la respuesta media y para las observaciones futuras, ¿sí? Suponiendo que tenemos una dosis de 1,25 gramos. Entonces, acá tenemos expresada el tiempo de recuperación promedio para las personas que reciben una dosis de 1,25 gramos y acá tenemos un intervalo de predicción para una persona cualquiera. Va entre 18,15 y 28,02 horas con un 95% de confianza. ¿Está? Fíjense cómo en este caso el intervalo es bastante más pequeño que este intervalo para la observación futura. De nuevo, decimos que el tiempo promedio de recuperación se encuentra entre 21,71 y 24,45 horas con un 95% de confianza. En cambio, si nosotros administramos una dosis de 1,25 gramos para un paciente en particular, vamos a decir que su tiempo de recuperación se encontrará entre 18,15 y 28,02 horas con un 95% de confianza. Finalizando, podemos hacer algunas transformaciones y hacer un gráfico de variables transformadas para poder determinar si algún modelo que es no lineal podemos linealizarlo, ¿sí? De hecho, fíjense que aplicando logaritmo natural en todos estos modelos podemos llegar a algunos modelos que son de tipo lineales y a partir de ahí tratar de trabajarlos de esa forma. Por último, queremos mostrar el modelo de regresión lineal múltiple en el cual la variable de respuesta no depende ya de una única variable x1, depende de una variable x1, x2, xp, ¿sí? Es decir que este mismo análisis se puede prolongar a p variables. En ese caso, el análisis sigue siendo lo mismo. Vamos a tratar de reducir la suma de cuadrados del error, es decir, que estos residuos al cuadrado sean mínimos, y el procedimiento es el mismo, ¿sí? Lo que hacemos es hacer una derivada respecto de cada uno de los estimadores y vamos a encontrar ecuaciones normales para poder encontrar cuáles son los mejores estimadores de esos parámetros. Bueno, con esto finalizamos el módulo de regresión lineal. En el siguiente video trabajaremos correlación lineal.